tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ariadna? Mucho gusto. Ariadna Angeli Vanegas Ramírez, ¿no? Ajá. Bueno, ya tienes allí la ponderación, estás ya evaluada en la exposición, sacaste 85, te felicito. Allí hay una recomendación, 85 sobre 100. Allí hay unas recomendaciones que tienes que valorar para los próximos trabajos. Esta materia, Ariadna, de filosofía del derecho, nosotros la hemos dividido en cuatro módulos. El primer módulo fue una exposición, luego vendrá un ensayo, un flujograma y un examen. El examen, no recuerdo la fecha, pero es a final del curso. Debe estar programada para la primera, segunda semana de agosto, más tardar. Ese examen, Ariana, ¿qué se va a evaluar allí? Y para los que nos ven en diferido, todo lo que se vea en clase y lo que ustedes investiguen en las actividades. Todo lo que ustedes investiguen, lo que se les manda a investigar y lo que conversemos aquí en clase, se va a evaluar en un examen que va a estar abierto ese día y va a responderse por sistema online. Esa evaluación consta de 10 preguntas, no son preguntas de desarrollo ni preguntas concretas de respuesta rápida, sino más bien de análisis sobre todo esta materia de filosofía del derecho. Una de las particularidades que tiene esa actividad es que no se repite. O sea, por lo menos estas actividades, los tres primeros módulos, si pueden, se les va a abrir un módulo especial para que puedan recuperar una de esas actividades. Pero el examen no se repite. El examen es único, no tiene nueva oportunidad. Así, bueno, no ocurre lo que ocurra, ese día se hace el examen desde las 6 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Es un examen que tiene una hora para el desarrollo. Una vez que usted lo abre, debe terminarlo. Entonces siempre se recomienda de que ustedes pues tengan precaución con el tema del servicio eléctrico, con el tema del internet. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, Bueno, mira, Ariana, para entrar ya en materia, una de las cosas que yo les mandé a investigar sobre el tema de la filosofía del derecho, mucho más allá de lo que significa la filosofía del derecho y partiendo del tema de filosofía que tiene que ver con, etimológicamente hablando, con ese amor a la sabiduría. Cuando uno habla de filosofía, se refiere al amor, digamos, ese interés que nace sobre sobre los conocimientos, sobre la sabiduría. Sí me escuchan, ¿no, Ariadne? Veo que se cayó la imagen. sí, le estoy escuchando, profe. Bien, perfecto. Entonces, bueno, como te comentaba, Ariadne, una de las cosas que se les mandó a investigar a ustedes es sobre la hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica y principalmente lo que significa hermenéutica, hermenéutica tiene que ver con la interpretación, cómo interpretamos nosotros, sobre todo desde el punto de vista bibliográfico, cuando hacemos lectura a los textos y cuando hablamos de hermenéutica jurídica, cómo interpretamos las normas jurídicas. La interpretación de la norma jurídica, es decir, la hermenéutica jurídica, va a ser algo que le va a acompañar a usted por el resto de su carrera, desde que comienza ahorita el estudio de las diferentes cátedras que componen el pensum académico en la carrera de Derecho, hasta el final que usted decida estudiar Derecho, ¿no? Y las diferentes ramas, por supuesto. Recordemos que en materia de derecho, pues hay diferentes ramas, ¿no? Que conforman el derecho, entre las cuales encontramos el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho aeronáutico, eh, entre otras ramas que derivan de lo que es el derecho como tal. Cuando nosotros hablamos de la filosofía, que les decía hace un momento, viene con ese amor a a la sabiduría, es decir, plantearse y recrearse una idea sobre algo en particular. Cuando nosotros hablamos de filosofía del derecho, nos referimos principalmente al estudio de la ciencia del derecho, a comprender por qué de la existencia del derecho, desde los grandes filósofos de nuestra historia, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, eh, eh,
todos estos, Platón, por supuesto, todos estos filósofos importantes que Anaximandro, fíjate que estos autores y estos filósofos, Anaximandro y Anaxímenes, que eran filósofos de la antigua Grecia, eh, griegos antiguos, pues pensaban o reflexionaban más bien sobre el porqué de la existencia humana. Eso yo creo que es una de las primeras cosas que el ser humano se detiene a calcular, a comprender, a tratar de comprender el por qué respiramos, por qué nos interesa formar parte de una sociedad. ¿Por qué vivimos dentro de una sociedad? ¿Por qué es necesario vivir en pareja? Todos estos aspectos pues consiguen respuesta gracias a la filosofía. La filosofía no solamente tiene un aporte en el campo del derecho, sino en todas las ciencias, especialmente las ciencias humanas, ya que hablamos de la medicina, eh, y todas las ramas y todas las ciencias que así pues requieran o se necesite la aplicación del hombre. Ingeniería, por supuesto, el entender el por qué es necesario la construcción o la forma, cómo debe realizarse nuestras viviendas, cómo debe armarse y organizarse nuestras ciudades, la planificación de cómo se organizan nuestras ciudades, pues nace inicialmente desde el punto de vista filosófico. Retrocediendo en el tiempo, hace 2000 años, 2500 años, Ariadna, cuando se iniciaron los primeros, las formas, cómo concebíamos la humanidad y cómo concebíamos la existencia humana inclusive. Y no lo hacemos, no lo hablamos desde un punto de vista teológico, ¿no? Que tiene que ver principalmente con aspectos religiosos, el por qué, o más bien comprender la existencia humana como algo divino, algo de una creación divina, independientemente de la religión que profesamos. Pero para algunos filósofos como Anaxímenes y Anaximandro, y por supuesto Santo Tomás de Aquino, estos referían, por ejemplo, Anaxímenes refería de que el origen de todo era el agua, era de allí brotaba y era, digamos, de donde nacían las cosas, especialmente el hombre, el humano y todo lo que conocemos en nuestro ambiente. Anaximandro, por otro, en contraposición del concepto de él, manejaba algo más de algo imaginario y lo denominó apairón. Para él, el origen de las cosas era esta forma divina, que uno podría asemejarlo ahorita a ese creador, ¿no? A ese ser todopoderoso que en las escrituras bíblicas, como dice como cuando hacemos referencia a a la lectura de nuestra creencias religiosas, podemos comprender de que la humanidad pues fue creada por algo. Buenas tardes, Lady, ¿me escucha? Hola, profesor, buenas tardes. Sí, Buenas sí, le tardes. escucho. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bueno, comenzaba Eh, con Ariadna y te repaso a ti la idea que en la plataforma ya está la evaluación de este módulo que terminó ahorita. Me imagino que usted presentó su exposición, ¿verdad, ladies? sí, profesor. Ah, bueno, ahí está ya la nota de esa exposición para que ustedes la revisen. Allí se le presentó las recomendaciones. La próxima semana está la segunda evaluación. Bueno, le comentaba a Ariadna que cuando hablamos de filosofía, Lady, nos referimos principalmente al pensamiento, ¿no? Toda ciencia que se encargue del progreso humano y de comprender la existencia humana, cualquiera sea la ciencia, hablamos inclusive de medicina, siempre tiene que ver con aspectos filosóficos. Y decía que etimológicamente la filosofía comprende dos palabras, que es el amor al saber, el amor al conocimiento, esa necesidad que tuvieron y que tenemos aún de estudiar y de comprender sobre la existencia de principalmente de nuestra humanidad como seres humanos, como un cuerpo humano. Pero luego la sociedad empezó a necesitar las reglas de conducta
Y allí es donde aparece, y es allí donde aparece la filosofía del derecho. La filosofía del derecho, le decía Ariadna, y te lo repito a ti, Lady, se encarga de estudiar principalmente el porqué de la existencia de un compendio jurídico, de normas jurídicas que regulan nuestro comportamiento humano. Por supuesto, uno tiene que distinguir entre lo que son reglas morales y lo que son reglas desde el punto de vista jurídico. Cuando hablamos de normas jurídicas, nos referimos a aquellas normas que son desarrolladas, creadas por el Estado a través de un proceso de formación de la ley, que en Venezuela nosotros lo encontramos en el artículo 202 y siguiente de nuestra Constitución Nacional. Para comentarles cómo se forma una ley, especialmente en Venezuela, comprende 5 pasos: una iniciativa, una discusión, una sanción, una promulgación y una publicación que se haga en la Gaceta Oficial. A partir de ese momento, pues la ley entra en vigencia. Pero esas normas tienen una característica que son imperativas de carácter bilateral. Pero hay reglas de conductas o reglas morales que nos impone nuestra propia sociedad. Y esas reglas morales nos referimos a la forma como nos vestimos, a la forma como nos comportamos, cómo hablamos, por supuesto, en ciertos espacios sociales que la vida pues, nos requiera estar o que sea necesario estar. Si nosotros vemos desde el punto de vista jurídico, hablamos del derecho tributario, por ejemplo, si nosotros, digamos, no cumplimos o transgredimos una norma desde el punto de vista tributario, pues hay una sanción y esa sanción pues tiene que ver con una multa, por ejemplo. Si hablamos del derecho penal, evidentemente la sanción tiene que ver con digamos, de punto de vista corporal, porque usted va a estar privado de libertad, aunque en algunos casos habrán sanciones desde el punto de vista pecuniario, que tiene que ver con multas también, pero principalmente tiene que ver con el tema o con la privación de la persona, por eso se llama sanciones de carácter corporal. Eso desde el punto de vista jurídico, las sanciones. Pero desde el punto de vista moral, nosotros encontramos que es la propia sociedad que nos rechaza. La propia sociedad, si no encuentra en nosotros eh, estos aspectos o esta que nos exige a nosotros la forma como debemos comportarnos, como le dije hace un momento, de vestir o conversar, pues va a estar claro que va a haber un rechazo desde el punto de vista social. Entonces, fíjate que nosotros desde el punto de vista de la filosofía y especialmente de la filosofía del derecho, hemos creado ciertas normas que regulan nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Le decía hace un momento a Ariadna que cuando hablamos de filosofía, inicialmente los antiguos griegos, que ustedes van a revisar, por supuesto, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, pero estos juristas y pensadores de la antigüedad se preocuparon inicialmente por qué de la existencia humana y de lo que nos rodea. Si lo decimos o lo explicamos de un punto de vista teológico, de punto de vista de la religión, pues decimos que es algo divino, ¿no? Ese Dios que las escrituras bíblicas nos refieren. Pero hay juristas y filósofos que hablan, por ejemplo, hablan sobre el agua desde hace 2500 años, 3000 años, filósofos, Anaxímenes, señalaba que lo que le daba vida a lo que conocemos como con lo que tiene vida era el agua. Para él lo comprendía de esa manera. Hay otros que refieren que no, que existe algo superior a la raza humana y lo denominó un apairón. Y eso es lo que nosotros pues, podemos identificar o asimilar en la actualidad como ese ser superior o ese ser divino. Otro, como Santo Tomás de Aquino, referían que era el aire. El aire era lo que le daba vida a las cosas y si nos detenemos a pensar un momento, pues es lo que nosotros respiramos, lo que constantemente consumimos, pues oxígeno. No había otra manera de distinguirlo y saber que habían partículas de oxígeno en el aire, sino simplemente lo describíamos como el aire. Entonces, esto es una forma de comprender lo que significa la filosofía. Le hablaba a Ariadne también, y es importante hacerlo saber a usted, Lady, eh,
lo que es la hermenéutica. Eso fue un concepto que ustedes manejaron en la exposición que realizaron, que ustedes van a tener presente desde este momento que están iniciando la carrera del derecho hasta el momento que la culminen, porque constantemente van a estar en la interpretación, no solamente del punto de vista de las normas, de los compendios jurídicos, de los reglamentos, de los códigos, también de la doctrina que se encarga de analizar, de comprender lo que el legislador ha escrito allí en ese compendio legal, pero también la jurisprudencia. Y aquí quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué significa o qué creen ustedes que sea jurisprudencia? Lady, te pregunto a ti. ¿Me escuchas? Bueno, como Lady no me escuchó, ahora te pregunto a ti, Ariadna. ¿Qué cree usted que sea jurisprudencia? Si no lo sabe, me dice, mira, no lo sé, profesor, y pues te lo explico para que desde ahora lo comprenda, porque es algo que te va a acompañar también a ti toda la carrera de derecho. El análisis de la jurisprudencia, el análisis, la interpretación de la norma, desde el punto de vista restrictivo, desde el punto de vista amplio en la interpretación de la norma, pero especialmente la jurisprudencia, que es lo que constantemente el abogado en ejercicio está en revisión y consulta para poderle darle solución a un caso en particular. Te pregunto, Ariadna, ¿qué será para ti jurisprudencia? No lo busques ahí en Google. No, no sé, profesor. Está bien, muy bien. Ladies, Profesor, le escucho, es que estoy un poco, que me preguntaba qué era la jurisprudencia. exactamente. ¿Para ti qué O, será jurisprudencia? es el estudio de las leyes, las normas, la comprensión de las normas, No. ¿no? Mira, fíjate, decíamos que la hermenéutica, ojo, la hermenéutica es la interpretación de los textos, pero los textos, por supuesto, si hablamos del punto de vista jurídico, nosotros los clasificamos de diferentes maneras, principalmente la norma. Más adelante, cuando nosotros veamos y desarrollemos la materia de filosofía del derecho, nosotros vamos a comprender que las normas de manera universal se clasifican principalmente en la Constitución como norma suprema, luego las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos ley, las leyes, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre, y de allí sucesivamente de manera escalonada, se va en una forma piramidal, se va estableciendo cuál de ellas y en qué renglón y en qué posición se encuentra. Pero la jurisprudencia es las decisiones de los tribunales. Cada vez que usted observe que un tribunal de la República o de corte internacional, que también recordemos que existen cortes internacionales como la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, estos tres tribunales de carácter internacional que existen por acuerdos y tratados suscritos por la República de Venezuela, emiten decisiones. Entonces, cuando usted haga un análisis y una interpretación, aplique la hermenéutica sobre esas decisiones, usted está revisando jurisprudencia. Es decir, la palabra jurisprudencia es sinónimo de decisiones, pero no de decisiones, de una decisión de un fiscal, y discúlpeme, guardando la distancia, ¿no? De un fiscal de tránsito o de la prefectura, por decirlo de alguna manera. No, las decisiones del órgano jurisdiccional. Eso es lo que se considera jurisprudencia, la decisión de un tribunal. Entonces, allí, en el momento de que se hace el estudio de esa decisión, por ejemplo, en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, que lo conforman diferentes salas, y nos referimos a las salas, es a la especialidad, la sala penal, la sala político-administrativo, la sala de casación civil, la sala constitucional, la sala plena. Eso no es tema de filosofía del derecho, pero es importante que ustedes ahorita lo sepan. Pero esas decisiones de esos tribunales y de los demás tribunales de la República, tribunales de primera instancia, cortes de apelaciones, tribunales superiores, tribunales de municipio, cada decisión que sea emitida por cada uno de estos tribunales que resuelva la situación jurídica
de la controversia que allí se está discutiendo, que dirima, que resuelva, que decida sobre las pretensiones de las partes, es lo que se denomina como jurisprudencia. Jurisprudencia, le repito, son las decisiones de los tribunales. Y usted, Ariadna y Lady, cuando usted hace una interpretación de la jurisprudencia, pues está utilizando la hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica acompaña la filosofía del derecho. Les decía hace un momento, la filosofía es el estudio de la ciencia jurídica. Y la ciencia jurídica no es otra cosa sino el conjunto de leyes que regulan un país. El conjunto de leyes que regulan en un país, que es lo que se conoce como derecho positivo. Las normas, desde el punto de vista moral, por supuesto que forman parte de la filosofía, pero hay que distinguir que una es el derecho positivo, el ius positivismo, y otra tiene que ver con el derecho natural o el ius naturalismo. Estas dos posturas o estas dos tesis del derecho positivo se refiere principalmente a la norma escrita, a lo que el ser humano se ha dado para sí mismo. Nosotros, fíjate, Lady y Ariadna, estoy seguro que ustedes en su casa, si tienen hijos, tienen familia, pues imponen sus propias reglas, las reglas que sus hijos pues tienen que someterse. Eh, Ocurre igual en el derecho positivo. Nosotros, y eso lo explicaba muy bien Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, un jurista de origen suizo, hablaba del contrato social. ¿Y qué era el contrato social? Contrato social es un acuerdo imaginario, por supuesto, que existe entre nosotros, los particulares, y el Estado. Nosotros hacemos una especie de un contrato con el Estado. Renunciamos a ciertos derechos para que el Estado nos garantice otros derechos como la libertad, como la vida, como la protección a través de la seguridad, la salud, por supuesto, y lo que se conoce como seguridad jurídica. Salud, seguridad y educación. Esos tres aspectos, pues considero yo que son los más emblemáticos que deben fortalecerse o el Estado tener, yo creo que más bien preocuparse, yo diría más ocuparse en que cada uno de nosotros pues tengamos satisfacción en cada uno de estos aspectos que menciono ahorita, seguridad, salud y educación. Cuando usted concrete un Estado, un gobierno, cualquiera sea el corte, democrático, dictatorial, cualquiera sea el corte que sea de ese gobierno, si logra satisfacer estas necesidades de la sociedad, pues va a permitir que esa sociedad alcance la plenitud que busca para poder consolidarse como una sociedad, sin que exista reclamo. A lo mejor los reclamos siempre van a existir, pero va a haber plenitud y por supuesto, pues esa sociedad va a estar marcada con un desarrollo progresivo y sostenible en el tiempo para las generaciones presentes y para las generaciones futuras. Entonces, haciendo comentario al contrato social que le hacía referencia de este jurista Jean-Jacques Rousseau, les comentaba de que existe un contrato imaginario, pero existe entre las partes. Entonces nosotros renunciamos a ese derecho y permitimos que exista una autoridad legítima, constituida de manera lícita y legítima. Cuando nosotros hablamos de licitud o legalidad, más bien se refiere a que se ha constituido conforme a lo establecido en la norma, y la que es lo que se conoce como legalidad y legitimidad. Muchachas, usted, Lady y Ariadna, que me están escuchando, tiene que ver con la aceptación popular. Un gobierno puede ser legal porque, pues, consiguió consolidarse en el poder a través de un proceso electoral, pero puede carecer de legitimidad porque una vez allí no goza de, digamos, de la confianza del pueblo del cual pues este gobierna o la sociedad que este gobierna. Entonces la filosofía del derecho se encarga de analizar, de interpretar y darle forma a esas normas de carácter legal, a ese compendio jurídico. Siempre se ha dicho que, sobre todo en el mundo jurídico, que la norma llega tarde.
¿Y por qué decimos que llega tarde? Por ejemplo, en el derecho penal fue preciso que existiera primero el delito para que después hubiese la norma que sancionara ese delito. Jamás existió, por ejemplo, sin conocerse el homicidio, una pena que castigara el homicidio, por darle algún ejemplo. Un ejemplo muy claro que se ve de manera palpable en el tema de sobre la aplicación de la norma en los delitos informáticos. Eh, sabemos que hasta hace unos 20, 30 años la aparición del Internet pues también trajo con esto ciertas formas de delinquir. Hablamos de prostitución, por ejemplo, a través de medios teleinformáticos, sobre todo de niños, niñas, adolescentes. Hablamos de fraudes electrónicos, por ejemplo. Pero para que eso ocurriera, para que apareciera ese compendio jurídico, debió ocurrir ese evento social. Si ese evento social no hubiese ocurrido, no aparece la norma. Entonces, fíjate que allí encontramos de una manera palpable eh, la existencia de esa propia filosofía, de la filosofía del derecho, que es nuestro campo de estudio, nuestra materia que estamos pues conversando el día de hoy. Porque la sociedad ha comprendido que cierto comportamiento individual y colectivo debe ser regulado por normas jurídicas y eso permite que haya tranquilidad en nuestra sociedad. Hay una teoría que quiero comentársela hoy de Emily Durkheim. Emily Durkheim fue un sociólogo que trataba de comprender el porqué el comportamiento humano dentro de la sociedad desde el punto de vista criminal. Y sobre todo se preocupó cuando se planteaba la idea que había normas jurídicas y la sociedad no cumplía con esas normas jurídicas. Entonces se plantea la tesis o la teoría de anomia. Anomia es sinónimo de anarquía. Fíjate, cuando hay normas y la sociedad no las cumple, o cuando existen las normas, pero la autoridad no hace cumplir esas normas. Entonces, allí nos encontramos en una verdadera anarquía, porque encontramos una sociedad desorientada, una sociedad que, digamos, que no comprende el verdadero sentido de las disposiciones de carácter legal y transgrede de manera recurrente estos dispositivos legales al punto de considerarse en desobediencia ante la autoridad. Y esa desobediencia pues trae evidentemente un desmejoramiento de la calidad de vida de las personas que formamos parte o integramos esta sociedad. Uno de los ejemplos, yo no sé si el acento de Lady me pareció del Zulia, ¿no? Te pido disculpas si estoy Sí, equivocado. profesor. Ah, No, bueno. sí, Ah, bueno. No sé si estás allá en el Zulia o estás aquí en el Táchira ahorita, no lo sé, pero en Caracas, Aria, profesor. en Caracas, ah, bueno, está bien. Pero fíjate, Lady, usted que está por allá en el centro y Ariadna sí creo que es de aquí, de los Andes. En la región andina nosotros tenemos, sobre todo en la zona de frontera, hay una situación allí con el tema de contrabando de combustible. Puedo decirles con propiedad que hay dispositivos de carácter legal que regulan el tema de contrabando en Venezuela. Hay una ley especial de contrabando y hay una ley penal del ambiente que regula estos dispositivos. Entonces, ¿por qué traigo a colación a esto? Porque Emily Durkheim, cuando hablaba de anomia, de esta anarquía que les comentaba hace un momento, cuando usted pasa la frontera, hay una población en la frontera de San Antonio del Táchira o aquí mismo en San Cristóbal, usted ve que hay expendio de combustible sin ningún tipo de regulación, sin Sí, ningún tipo de control, que se ha convertido o se ha presentado de manera, o se ha convertido más bien en una costumbre, el expendio casi necesario para nosotros los usuarios, los que estamos en la calle el uso, pues es necesario comprarlo para poder utilizar su vehículo y trasladarte de un sitio a otro. Entonces, fíjate, encontramos dos situaciones. La primera, quien expende el combustible, pues transgrede la norma. Le repito, hay un dispositivo de carácter legal que regula severamente el contrabando, el manejo de sustancias peligrosas, en este caso el combustible. Y también la mirada, no voy a decir complaciente y lo digo con respeto, ¿no? Esto siempre tiene que ver un tema netamente académico, ¿no? No un tema, una postura. Pero esto es un ejemplo claro
de lo que es anomia, lo que es esta anarquía dentro de la sociedad. Y esto es lo que la filosofía del derecho, con estos autores que le acabé de mencionar ahorita y lo que ustedes van a estudiar en esta materia, en esta materia, pues van a comprender, van a desarrollar, van a tratar de por qué unas normas se presentan en algún momento y con el transitar del tiempo se eliminan. Fíjate, un ejemplo también clásico, eh, no sé, creo no tenía, ni Ariadna ni Ladies tenían la edad, pero a lo mejor sí escucharon de sus abuelos o de sus padres. En Venezuela en los años 90 existía una ley que se llamaba Ley de Vagos y Maleantes. Esta ley Sí, esta ley facultaba al funcionario policial a detener a aquella persona que no tenía justificativo. una actividad laboral conocida. Si usted no tenía una actividad laboral o una ocupación más bien conocida, que sea desde el punto de vista productivo, pues permitía, y esto es un tema subjetivo, no objetivo, un tema subjetivo aprender a esta persona. Entonces, con el tiempo, pues evidentemente esto quedó sin efecto porque se comprendió de que esta subjetividad no podía dársele a quien ejercía la autoridad, sino que era necesario que existieran otros aspectos para poder llevar a la aprehensión de una persona. No sé si tienen alguna pregunta, Ariadna, ladies. No, hasta ahora no, profesor. Bueno, fíjate, Me- nosotros en la próxima clase que vamos a conversar, sé que ustedes ya revisaron las fuentes del derecho, pero nosotros también la vamos a revisar aquí. Vamos a hablar sobre la Constitución Nacional como norma suprema. Les invito a que revisen el artículo 7 de la Constitución Nacional, pero también vamos a hablar de los tratados y acuerdos internacionales que, conforme al artículo 23 de la Constitución Nacional, también tienen rango constitucional. Eh, la próxima semana yo les voy a enviar una actividad que tiene que ver con las diferentes concepciones o las diferentes definiciones de lo que es justicia. Eh, eh, Justicia distinto a equidad. Algunos hablan en el presente de justicia con equidad. Ese término de justicia, de darle a cada quien lo que corresponde, según Platón, pareciera que con el tiempo queda en desuso y comienza a hablarse de justicia con equidad. Entonces, pero nosotros vamos a revisar los diferentes conceptos, esa va a ser la actividad para la próxima semana, que ustedes deben cargar en la plataforma. Yo les voy a dar indicaciones para definir los diferentes conceptos de los filósofos antiguos que tenga que ver con justicia, que tiene que ver con moral y que tiene que ver con equidad. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, que tengan una feliz tarde.